La historia comienza en una tarde cualquiera, cuando un joven se encontraba tranquilamente pescando a la orilla de un lago, disfrutando del silencio y de la brisa. Todo pareció normal, hasta que un hombre se le acercó sin previo aviso. En otro contexto, eso habría sido una mala noticia, pero aquí no. Este hombre, con un aire misterioso y tranquilo, simplemente le cuestionó si quería aprender magia. Lo más curioso fue que el chico, en lugar de cuestionarse por qué alguien tan extraño le ofrecía algo así de la nada, simplemente aceptó sin pensarlo demasiado. Y con un salto en el tiempo, vemos como aquel joven llamado Alec ya había comenzado a dominar la magia. Su maestro Eldas resultó ser un gran mago que lo entrenó con paciencia y sabiduría. Durante las prácticas, Eldas lo hacía visualizar situaciones reales, enfrentamientos, donde debía proteger a sus compañeros del peligro. En esos ejercicios, Alec demostraba que tenía un talento especial, algo que ni él mismo comprendía. De hecho, aprendió un hechizo que normalmente tardaba un mes en dominarse, y lo hizo en tan solo un día. Su entusiasmo no tenía límites. Disfrutaba tanto de aprender magia que pasaba horas y horas practicando sin descanso. No obstante, Eldas, viendo su impaciencia, decidió hacerlo pescar junto a él para que aprendiera a tener calma. Y mientras lanzaban las cañas, el maestro aprovechó para explicarle que sin duda era un prodigio. Le dijo que incluso si nadie le enseñaba nada, con el tiempo habría aprendido por cuenta propia, pues tenía un don natural. Eso obviamente hizo que Ale comenzara a cuestionarse por qué aquel hombre había decidido enseñarle magia. Sentía que debía existir una razón más profunda, aunque Eldas evitó responderle. Tras esto, vemos cómo pasaron las estaciones una tras otra, y el vínculo entre ambos se volvió fuerte. Alec aprendía cada día nuevas técnicas, y aunque Eldas era un mago formidable, tenía un pésimo talento para la pesca. Muchas veces Alec terminaba ayudándolo a sacar los peces, lo cual se volvió casi una tradición entre ellos. Durante meses compartieron charlas, risas y entrenamientos, hasta que llegó el día de la despedida. Eldas debía marcharse a la capital, y antes de irse le dio un último consejo: jamás te conviertas en un mago de la corte. Alec no entendió a qué se refería, le preguntó el motivo, pero Eldas solo respondió que lo hacía porque había conocido a su madre, quien había fallecido hace mucho tiempo. Esas fueron sus últimas palabras antes de partir, dejando al joven con más preguntas que respuestas. Los años pasaron y vemos como Alec ingresó a la Academia Real de Magia, y con el tiempo descubrió que Eldas había sido el mejor mago de su generación. Su talento lo llevó a ser parte de la corte, pero por razones desconocidas lo terminaron expulsando. Al enterarse de eso, Alec comprendió el verdadero significado de aquella advertencia. Pensó que su maestro había estado triste ese día, precisamente por ese motivo. Fue entonces cuando decidió que su objetivo sería ingresar a la corte mágica para cambiarla desde dentro, como una forma de honrar la memoria de Eldas. Y bueno, el destino no tardó en ponerlo a prueba. Apenas se unió a la corte, la realidad le dio la espalda. Los compañeros que alguna vez lo respetaron comenzaron a despreciarlo. Incluso el príncipe heredero, que encabezaba su grupo, no lo soportaba. Alec formaba parte de un equipo conformado por 3 miembros: el príncipe, que lideraba el frente de batalla; Lennis, una hechicera que destacaba por su magia ofensiva; y el escudo del grupo, encargado de proteger a todos. Alec, en cambio, cumplió un rol de apoyo, usando hechizos de potenciación y defensa desde la retaguardia. Pero para el príncipe eso era inútil. Lo acusó de no servir para nada, de esconderse detrás de los demás, y le dijo que no era digno de su título como mago de la corte. Lennis lo apoyó con una sonrisa de burla, afirmando que Alec siempre se negaba a avanzar en las mazmorras por miedo a morir. Según ella, era un cobarde que solo obstaculizaba al equipo. El príncipe, ya harto, le arrebató su daga y lo humilló frente a todos. Le recordó que los plebeyos no podían portar armas y le quitó la capa del mago de la corte, diciendo que no merecía ni el título ni el honor de pertenecer a su grupo. Y aunque aquello habría destruido a cualquiera, Alec mantuvo la calma. En lugar de rendirse, decidió mostrar su valía por sí mismo. Sabía que algo no iba bien en la mazmorra donde se encontraban. Analizó los movimientos de las criaturas y descubrió un patrón peligroso, así que reunió toda la información posible y corrió hacia el castillo para entregar el reporte. Pero cuando quiso entrar, los guardias le cerraron el paso. Le informaron que ya no era parte de la corte y que los plebeyos no podían ingresar sin autorización. En ese momento apareció Lennis, quien no perdió la oportunidad de burlarse. Le dijo que ahora no era más que un don nadie, un plebeyo cualquiera, y se burló del antiguo registro, donde se afirmaba que Alec había superado el nivel 68 de la mazmorra capitalina, algo que ningún mago había logrado. Lo llamó mentiroso, diciendo que nadie podía llegar tan lejos. Y Alec, sin ánimo de discutir, solo quiso entregar la información al rey antes de que algo terrible ocurriera. Pero Lennis, molesta, le arrebató el pergamino y lo destrozó frente a todos. Los guardias, con gesto de tristeza, terminaron por escoltarlo fuera del lugar. Alec caminó sin rumbo, con la cabeza baja. Pasó 4 años sirviendo como un mago de la corte, y todo para acabar igual que su maestro.
Expulsado y deshonrado, en su mente solo podía pedirle perdón a Eldas por no haber cumplido su promesa. Sin embargo, en medio de su melancolía, escuchó una voz familiar que lo llamó por su nombre. Al voltear, vio a una joven sonriente que corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Era Georgia, una antigua compañera de la academia. Alec, sorprendido, la reconoció enseguida y ella, siempre alegre, le preguntó por qué se veía tan desanimado, a lo que el prota le explicó lo ocurrido. Y Georgia, suspirando, le dijo que por eso odiaba tanto a Galdana, ese reino que aún se aferraba a las divisiones entre nobles y plebeyos. El prota le pidió que hablara más bajo, pero ella sonrió y más tranquila le dijo que se alegraba de volverlo a ver. Le recordó una promesa de hace 4 años, que algún día formarían un grupo y recorrerían mazmorras juntos, y ahora finalmente había venido hasta la capital para cumplirlo. Alec escuchó atentamente la propuesta de la chica, y ella, con esa sonrisa alegre, le explicó que había formado un grupo de aventureros llamado Lasting Period, y que tanto ella como sus compañeros querían que él se uniera, no porque fuera un mago de la corte, sino porque confiaban en sus habilidades. Le dijo que no importaba lo que los demás pensaran, que para ellos él era importante por lo que era, no por su título. El prota, que había pasado los últimos años sintiéndose un fracaso, se quedó en silencio por un momento, pero al ver la determinación de la chica, no pudo evitar sonreír. Recordó todo lo que había vivido junto a Eldas, las palabras que le había dejado, y comprendió que tal vez esa era su segunda oportunidad, así que se levantó, le estrechó la mano y aceptó unirse al grupo. Georgia sonrió con una alegría sincera y le dio la bienvenida oficialmente. Con eso el prota se convirtió en parte del equipo Lasting Period, un grupo de rango A, donde por primera vez en mucho tiempo lo valoraban de verdad. Durante el viaje hacia Fisil, la ciudad de los aventureros, vemos como el prota tuvo un sueño con Eldas. En ese recuerdo su maestro le repetía la advertencia: jamás te conviertas en un mago de la corte. Ahora entendió perfectamente a qué se refería. Mientras tanto, el grupo de príncipes se enteró de la partida de Alec y se burló sin contenerse. Decían que al final había huido para volverse un simple aventurero, que todo el talento del mejor estudiante de la academia había terminado desperdiciado. El príncipe incluso se jactó de que lo reemplazarían con Bogan, un joven noble, hijo de un genio. Según ellos, con él avanzarían en una mazmorra a una velocidad sin precedentes, y el nombre del príncipe sería reconocido en todo el reino. Por su parte, Georgia y Alec finalmente llegaron a Fisil, la ciudad conocida por albergar a los mejores aventureros del continente. Al llegar, Georgia estaba emocionada, convencida de que su gran historia comenzaría ahí. Lo primero que hizo fue llevar a Alec al gremio de aventureros para registrarse oficialmente. No obstante, las cosas no salieron como esperaba. Cuando Alec intentó registrarse, la recepcionista le explicó que no podía hacerlo sin un pase que demostrara haber llegado más allá del piso 30 en una mazmorra. Además, para obtener ese pase, debió haber pertenecido a un gremio durante al menos 2 años. Georgia trató de convencer a la encargada, una joven llamada Misha, pero las reglas eran estrictas. Incluso una amiga de Georgia había intentado ayudar antes, pero su actitud arrogante solo empeoró la situación. Aún así, la chica no se desanimó. Le propuso a Alec visitar una mazmorra cercana, donde los primeros niveles eran de libre acceso, y así podrían practicar mientras buscaban una forma de conseguir el pase. El prota por su parte aceptó, y juntos se dirigieron hacia ahí. Al poco tiempo ya estaban dentro, rodeados de criaturas extrañas que se movían por los pasillos húmedos y oscuros. El combate comenzó rápidamente. Georgia utilizó un hechizo de potenciación que incrementó la agilidad de Alec, permitiéndole moverse con velocidad increíble. Aprovechando eso, el mago eliminó a varios enemigos sin dificultad, pero la situación pronto empeoró. Cada vez aparecían más y más monstruos, lo cual no era normal. Según Alec, habían tenido la mala suerte de luchar cerca del nido principal de aquellas criaturas. Para contener la avalancha, Georgia actuó como un tanque, atrayendo a los enemigos hacia ella, mientras Alec intentaba preparar un hechizo de fuego. Al principio dudó, sintiendo que todo podía salir mal, pero Georgia lo alentó a confiar en sí mismo. Le recordó que siempre había sido fuerte y que ella creía en él. Motivado por esas palabras, Alec respiró hondo y se concentró, reuniendo toda su energía mágica. Lanzó un poderoso hechizo de fuego que incineró a decenas de criaturas. La chica, asombrada, le gritó que seguía siendo tan increíble como en academia, pero el peligro no había terminado. De repente el suelo comenzó a temblar y un enorme gusano emergió de la tierra, rugiendo con furia. El monstruo atrapó a Georgia entre sus anillos y Alec no dudó en reaccionar. Recordó sus viejos entrenamientos y las enseñanzas de Eldas, confió en sus propias habilidades y sobre todo en su compañera. Sabía que la chica era una experta en magia de potenciación y que podía resistir un ataque directo, así que recitó un hechizo más complejo, invocando una serpiente de fuego conocida como sacrificio ardiente. La serpiente surgió del suelo y se abalanzó sobre el gusano, envolviéndolo con llamas hasta hacerlo explotar. Georgia se cubrió con un escudo mágico para resistir el impacto, mientras observaba con orgullo cómo Alec, una vez más, demostraba su verdadero poder. Cuando todo terminó, ambos miraron y rieron aliviados. La chica le dijo que seguía siendo el mago más fuerte que conocía, tanto ahora como en el pasado. Entre risas y recuerdos, Alec
Recordó aquellas viejas aventuras junto a sus compañeros de la academia, cuando juntos habían enfrentado incluso a un dragón de 3 cabezas. En ese entonces, mientras todos luchaban con desesperación, él había preparado un hechizo lo suficientemente poderoso para acabar con la bestia. Y de hecho fue ese mismo día cuando lograron superar el piso 68 de la mazmorra, una hazaña que pocos habían creído posible. Y así, mientras ambos caminaban de regreso al pueblo, Alec comprendió que su nueva vida apenas comenzaba. Ya no era un mago de la corte, ahora era un aventurero libre, decidió escribir su propia historia. Pero bueno, para conocer mejor a los compañeros de Alec, es necesario retroceder en el tiempo, unos cuantos años atrás, justo en el día de su graduación en academia. Mientras la mayoría de estudiantes celebraban su triunfo de forma tranquila, su grupo estaba metido en una mazmorra peleando contra un dragón. Sí, mientras los demás festejaban, ellos arriesgaban la vida. Por eso en aquel momento no gozaban precisamente de una buena reputación entre sus compañeros. O al menos así fue, hasta que regresaron, exhaustos, cubiertos de heridas pero victoriosos. Habían logrado llegar hasta el piso 68 de aquella mazmorra, algo que nadie más había conseguido. Según contaban, habían vencido a una hidra, y por esa hazaña todos comenzaron a respetarlos. Aquella locura terminó convirtiéndose en leyenda. Su grupo estaba conformado por Georgia, la chica energética y valiente; Reigns, el rubio atractivo con espíritu competitivo; Kraina, una joven elegante y hábil con la magia; y por supuesto Alec, nuestro prota. Los 4 eran inseparables, unidos por la confianza y la admiración mutua. También contaban con el apoyo de su profesora Rosita, quien no solo los había instruido, sino que les tenía un cariño genuino. Sin embargo, aquel vínculo terminó rompiéndose cuando Alec decidió convertirse en mago de la corte. Su razón era simple: el salario era alto y quería que su padre, que no había criado solo tras la muerte de su madre, pudiera descansar. También influía el recuerdo de Eldas, su maestro. Por eso aceptó el puesto sin pensarlo demasiado. La despedida con sus amigos fue amarga. Aunque lo apoyaron, se notaba que no querían separarse. Georgia incluso le prometió que cuando ellos se convirtieran en los mejores aventureros, volverían a buscarlo. Esa promesa se grabó en el corazón de Alec, y aunque el destino los distanció, el vínculo entre ellos nunca desapareció, solo quedó en pausa, esperando el momento de retomarse. Ya en el presente, Georgia no podía estar más feliz de reencontrarse con él. Sin embargo, después de unas cervezas, se le subió el alcohol y terminó mareada, riéndose sin control hasta quedarse dormida en la mesa. Alec, con paciencia, la cubrió con su chaqueta para que no pasara frío. Esa escena fue observada por un hombre del lugar, que al ver el gesto soltó una risa burlona. Le dijo que con esa actitud nunca sería un aventurero digno de la ciudad. Alec prefirió ignorarlo, lo que solo provocó que el tipo se enfadara más y estuviera a punto de romperle una botella en la cabeza. Pero en ese momento algo cambió. El hombre lo observó mejor y lo reconoció. Se sorprendió al darse cuenta de quién era, y con una expresión de respeto le preguntó que si un mago de élite, queriendo ser aventurero. Acto seguido le ofreció el pase oficial que necesitaba para registrarse en el gremio, aunque con una condición: quería ver su magia en todo su esplendor. Justo en ese momento, Georgia despertó medio confundida y se dio cuenta de quién era aquel hombre. Con los ojos abiertos lo llamó señor Leviel, el maestro del gremio de aventureros de Fisil. Eso hizo que Alex se tensara, dándose cuenta de que había estado a punto de responderle mal al mismísimo líder del gremio. Sin embargo, Leviel no se molestó. Lo llevó al subsuelo del edificio, donde se realizaban las pruebas para medir el nivel de los grupos y aventureros. Allí Alec tendría que demostrar de lo que era capaz. Georgia intentó detenerlo, preocupada porque aún no se había recuperado de su pelea anterior, pero Alec insistió. Aún le quedaba maná, y esta era su oportunidad de demostrar que merecía una segunda chance. Ambos bajaron al área de entrenamiento, un enorme espacio cubierto por barreras mágicas. Leviel, de pie al otro extremo, se presentó formalmente. No solo imponía por su título, sino también por su presencia. Era un aventurero legendario, antiguo líder de un grupo de rango S. Alec lo reconoció al instante, y el duelo comenzó sin preámbulos. Alec lanzó un poderoso rayo, pero Leviel lo bloqueó con facilidad. Enseguida se impulsó hacia adelante con una velocidad sobrehumana, reforzando su cuerpo con magia. Sus golpes eran tan fuertes que destrozaban los escudos de Alec con solo tocarlos. El joven trató de mantener la distancia, pero el maestro lo presionaba sin descanso. Alec empezó a sonreír. Por un instante pensó de nuevo como un simple mago de apoyo, pero luego recordó que ya no tenía limitaciones, así que dejó atrás toda contención. Creó una espada mágica y se lanzó al combate cuerpo a cuerpo. El intercambio fue intenso, los golpes y destellos llenaban la sala. Alec estudió los movimientos del maestro, analizó sus pasos y en un momento clave fingió un ataque. Se desplazó a su espalda y convocó un rayo descendente que impactó con fuerza. Por su parte, Leviel se tambaleó, pero lejos de enojarse, sonrió emocionado. Activó entonces su artefacto personal, unas manoplas mágicas que aumentaban su fuerza. Cada golpe era brutal, tan potente que el aire mismo temblaba. Además, se había acostumbrado a la electricidad de Alec, reduciendo su efecto. Alec, agotado, trató de mantener el ritmo, buscando un punto débil. Sin
embargo, la fuerza del maestro era abrumadora. Finalmente, tras un intercambio de golpes, su mana se agotó y cayó al suelo. Leviel se detuvo, respirando con calma, observando al joven con una mezcla de respeto y diversión. Fue entonces cuando otro aventurero, Rain, apareció para regañar al maestro, diciéndole que ya estaba muy viejo para andar retando a jóvenes. Aún así, Leviel, entre risas, reconoció que había disfrutado de la pelea y anunció que le daría el pase a Alec. Tras el combate, el chico fue llevado a descansar, mientras los demás conversaban sobre lo ocurrido. Rain, curioso como siempre, preguntó cómo había terminado siendo un mago de la corte y qué tipo de trato había recibido ahí. El maestro Leviel, riendo con amargura, comentó que los de Yaldana todavía creían ser dioses entre humanos, cuando en realidad no eran más que arrogantes disfrazados de nobles. Rain coincidió, detestaba la forma en que despreciaban a los plebeyos y medían el valor de una persona por su linaje. Ambos coincidieron en que Alec había soportado demasiado, 4 años rodeado de gente que lo humillaba, y aún así había aguantado. A Georgia eso le pareció admirable, mientras que Rain, al notarlo, se puso de mal humor. En ese momento entró Misha, la recepcionista, para avisar al maestro que había un problema urgente. Leviel por su parte suspiró, dejó su bebida a un lado y se fue con ella, advirtiéndoles a los demás que no tocaran su alcohol. Obviamente lo primero que hizo Rain fue servirse un trago, y mientras bebían, Alec comenzó a contarles todo lo que había vivido. Les explicó cómo lo habían imitado dentro del grupo de la corte, obligándolo a ocultar sus verdaderas habilidades solo para no opacar al príncipe. También les dijo que había aprendido magia de apoyo por su cuenta, simplemente para ser útil. Al escucharlo todos quedaron indignados. Rain golpeó en la mesa furioso, maldiciendo a la princesita de Galdana, que lo había insultado y echado del grupo. No soportaba la idea de que lo hubieran tratado como basura. Pero Alec, con calma, se limitó a agradecerles por escucharlo. Georgia lo felicitó por haber conseguido el pase, y aunque técnicamente había perdido el duelo, el maestro del gremio le había reconocido su talento. Eso bastaba para que se sintiera un ganador. Rain, sin embargo, insistió en que debían vengarse. Dijo que se colarían en la corte y harían pagar a todos los que lo humillaron. Pero Alec negó de inmediato. Tenía sentido común y sabía que las peleas entre grupos estaban prohibidas. Además explicó que su mejor venganza sería disfrutar la vida junto a sus verdaderos amigos y demostrar que podía superarlos sin necesidad de rebajarse su nivel. Rain, tras pensarlo un momento, terminó dándole la razón. Si su grupo se convertía en el mejor del mundo, los de Galdana no tendrían más opción que tragarse su orgullo. Y bueno, la idea le encantó. Dijo que si algún día aquel reino caía en desgracia, ellos podrían observar desde lejos mientras rogaban por ayuda. La sola imagen sacó una carcajada. Alec también sonrió, sabiendo que esa motivación bastaba para seguir adelante. Mientras tanto, en otra parte del gremio, Leviel escuchaba el reporte de Krista, una aventurera que había llegado corriendo. Su grupo Recroma estaba en peligro en una mazmorra del piso 64, conocido como el piso matatanques. La sola descripción bastaba para entender lo grave que era la situación. Leviel reunió su grupo y ordenó preparar una misión de rescate de inmediato. Afuera, Alec descansaba sentado junto a una aventurera llamada Gracia, quien lo notó abatido. Ella se acercó con una sonrisa amable y le preguntó cómo se sentía, y sin decir mucho, usó su magia curativa para aliviarle el dolor. Le dijo que no necesitaba explicarle todo, que si alguna vez se sentía mal o herido, podía acudir a ella. Esas palabras hicieron que Alex se relajara un poco. Le comentó que todavía le costaba adaptarse, que el ambiente de Galdana lo había dejado con miedo y desconfianza. Grecia lo entendió perfectamente y le recordó que en ese gremio nadie lo juzgaría. Y en ese momento, Rain apareció para avisarle que había una nueva misión. Leviel los había reclutado personalmente para acompañar la expedición al piso 64. La noticia emocionó a todos, aunque también sabían que era peligrosa. Aún así, no dudaron. Sería su primer desafío como grupo oficial. Antes de partir, el maestro explicó los riesgos. En ese piso no era posible usar magia curativa, así que debían depender de pociones y trabajo en equipo. Grecia, aunque estaba nerviosa, aceptó unirse a la misión. Al parecer su voto había sido ignorado porque Rain había ganado la votación a base de terquedad. Entre risas y quejas, el grupo se listó. Mientras tanto, el grupo Recroma seguía luchando desesperadamente contra un enemigo que parecía invencible. En el gremio todos sabían que ese jefe de piso ya había sido derrotado una vez por Alec, así que muchos depositaron su confianza en él. Cuando Leviel les pidió voluntarios, Alec no lo dudó, aunque confesó estar algo oxidado, aseguró que daría todo de sí. El grupo se dividió en 2 equipos, el principal, encabezado por Leviel, y el secundario, donde iría Alec junto a sus amigos. Él pensó que esa asignación debía ser por su falta de práctica, pero Rain y Georgia le aclararon que no era así. Le dijeron que nadie era más adecuado para la misión que él, y que el mejor grupo merecía el mejor mago, y más aún, el propio maestro había pedido que Alec fuera parte del equipo. Con eso se sintieron más motivados que nunca, registraron oficialmente su grupo
grupo, Lasting Period, y partieron rumbo a la mazmorra. Alec observó a sus amigos y sintió una mezcla de nostalgia y determinación. Habían esperado 4 años para volver a estar juntos, y aunque se sentía culpable por eso, Rain le aseguró que no había nada que lamentar. Ahora eran libres, ya no eran estudiantes, ni soldados, ni subordinados de nadie, eran aventureros y el mundo estaba ante ellos. Su leyenda apenas comenzaba, y esta vez estaban dispuestos a escribirla con sus propias manos. El viaje hacia la mazmorra no fue nada sencillo, pero por suerte contaban con un artefacto que les permitía llegar directo al piso, donde se encontraba el grupo que debían rescatar. Aquel mismo artefacto había sido usado antes por Krista para sacar a su equipo del equipo 64, así que sabían que funcionaba. En cuestión de minutos estarían ahí. Otro grupo también usaría un artefacto igual, y según los reportes, el jefe del lugar era uno muerto, algo parecido a un zombie, pero mucho más poderoso. Por esa razón, Alec era considerado la última carta del grupo. Era el único capaz de hacerle daño real a un enemigo de ese tipo, y aunque lo tomaban con cierta ligereza, sabían perfectamente que iban a un nivel donde incluso un grupo de rango S casi había muerto. Por eso tenían que ir con cuidado. Ya con todo preparado, activaron el artefacto y descendieron al piso. Apenas llegaron, Rain se encargó de limpiar el camino. Los monstruos que aparecían eran débiles comparados con él, y su lanza, de filo negro e irrompible, atravesaba y cortaba con facilidad. A su lado, Alec observaba cómo los demás se mantenían atentos. Estaban tan coordinados que casi no le dejaban nada que hacer, hasta que algo lo inquietó. Sintió una presencia. Sin dudarlo, se giró y lanzó un corte. Gracia, sorprendida, le preguntó si acaso le había picado algo, pero Alec no respondió. Del aire emergió un enemigo cubierto por una neblina oscura. Un Reaper, un asesino de almas. Alec lo atacó de inmediato y lo cortó en dos con una espada mágica. Rain soltó una carcajada, contento de ver que su amigo no había perdido el instinto. Le dijo que sabía que lo notaría, pero no dijo nada solo para probarlo. Aquellas palabras hicieron sonreír a Alec, pues hacía años que no sentía la confianza de alguien en su fuerza. Y bueno, al final no defraudó a nadie, aunque luego descubrió que todos sabían del enemigo y lo habían dejado a propósito como prueba. No dijo nada, pero pensó que luego tendrían una charla. Rain, como siempre, no podía quedarse quieto, quería seguir peleando, aunque Georgia le recordó que estaba en una misión de rescate. Tras esto, todos participaron en el combate. Georgia usaba magia de refuerzo y disparaba con su arco, mientras Alec atacaba de cerca con su espada. En un momento clave, Alec reunió al grupo y lanzó su clásico Impact Trueno, eliminando los monstruos que quedaban. Rey, algo fastidiado, le reclamó por usar el mismo hechizo de siempre. Dijo que antes tenía un repertorio mucho más amplio y que ahora parecía limitado. Aquello tocó una fibra en Alec, pues le recordó los años que pasó en la corte, restringido y controlado. Disimuló diciendo que era el hechizo más rápido, pero Rain no se lo creyó. Aunque antes de que siguiera presionándolo, un fuerte estruendo retumbó por los túneles. Georgia levantó la cabeza y dijo que venía del jefe del piso. Rain asintió y tras recibir un refuerzo mágico de Georgia, salió disparado hacia el sonido. Alec lo siguió de cerca, impresionado por la velocidad que había alcanzado su compañero, aunque más impresionado aún por la potencia de Georgia. Cuando lo alcanzaron, lo encontraron observando una escena insólita. Un hombre corría desesperado, gritando por ayuda mientras un monstruo gigantesco lo perseguía. Rain solo cruzó los brazos y Alec le preguntó qué estaba pasando. El rubio le explicó que aquel hombre era Loki Silveria, compañero de Krista y el mago de apoyo del grupo que vinieron a rescatar. Aparentemente Loki era famoso en el gremio, pero no precisamente por razones buenas. Según Rain, lo apodaban el trozo de ya saben qué viviente, por lo molesto que podía llegar a ser. Y aún así el tipo seguía gritando que lo salvaran, jurando que si moría regresaría como fantasma para jalarles las patas. Cuando tropezó y cayó, Alec intentó ayudarlo, pero los demás lo detuvieron. Le dijeron que así era su manera de pelear, y efectivamente mientras el monstruo avanzaba, Loki activó trampas ocultas que lo perforaron varias veces. Era un caos, pero funcionaba. Alec, sorprendido, lo consideró hábil, aunque el resto insistía en que eso no le quitaba el apodo. Loki, feliz, dijo que tenía el monstruo justo donde lo quería, pero el enorme no muerto se enfureció y lanzó un rayo devastador que arrasó con el suelo. Si no fuera porque Rain reaccionó a tiempo, habría muerto en el acto. Loki, cubierto de polvo, le agradeció a Alec por ordenar que lo salvaran, y el grupo se preparó para enfrentar al jefe del piso. El Godzilla Zombie, como la llamó Rain, rugió con fuerza. Alec se adelantó y Georgia invocó un escudo para cubrirlo, aunque apenas resistía. El monstruo cambió de objetivo y se lanzó contra Rain, decidido a aplastarlo. Alec contraatacó con otro Impact Trueno, pero esta vez el efecto fue casi nulo. Rain no dudó, se deslizó entre las patas del monstruo, lo distrajo y logró reunir al equipo. Le lanzó a Loki a Krasia pidiéndole que la sacara de ahí, mientras los demás se ocupaban del jefe. Loki, en su habitual terquedad, se negaba a moverse, pero Krasia lo arrastró a la fuerza. Georgia entonces dio la orden, mantener ocupado al enemigo y crear una oportunidad para que Alec terminara el trabajo. Potenció a Rain una vez más y este se lanzó de frente sin miedo. Por poco lo aplastan, pero Georgia reforzó su escudo justo a tiempo. Mientras tanto, Alec se preparaba.
Se movía con precisión, concentrando su magia. Según Krasia, estaba utilizando 3 hechizos al mismo tiempo, algo que ya era impresionante, pero no se detuvo ahí. Recordando sus viejos días, aumentó el número hasta más de 20 hechizos simultáneos, algo que solo un verdadero genio podía lograr. Rain aprovechó el momento, saltó sobre el monstruo y clavó su lanza en el cráneo, abriendo paso al ataque final. El monstruo rugió con fuerza, lanzando un nuevo ataque eléctrico que iluminó toda la sala, pero Alec estaba preparado. Formó un sello de 4 puntos que aumentó la gravedad en la zona, obligando al enemigo a permanecer quieto. Aún así, la criatura intentó liberar un rayo devastador, y justo en ese instante, Alec recordó las enseñanzas de su maestro. En su mente resonó que el consejo de hace años: solo 2 personas en historia dominaron este hechizo. Si algún día lo usas, asegúrate de que sea el golpe final. Y bueno, ese momento había llegado. El rayo impactó, pero Alec no retrocedió. Con una precisión perfecta, desvió la energía y la devolvió al monstruo, multiplicando su potencia. El no muerto soltó un grito ensordecedor al recibir su propio ataque. Entonces Alec reforzó el sello y lo incendió con fuego mágico, reduciéndolo a cenizas. Cuando todo terminó, Rain fue el primero en acercarse. Saltó encima de lo poco que quedaba el enemigo y con orgullo exageró. Le cortó la cabeza como el golpe final. Rió carcajadas, levantando los brazos y diciendo que el genio había sido él y no Alec. Nuestro prota solo sonrió y le siguió la broma, diciéndole que sí, que era un gran genio. Las chicas también se unieron a la fiesta. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentían tan unidos. Entre aplausos y bromas apareció Loki. Con su clásica sonrisa molesta, los felicitó por el espléndido trabajo, diciendo que habían demostrado ser el legendario grupo Last Imperiod del que tanto había escuchado. Luego se dirigió directamente a Alec, asegurando que sabía quién era, el famoso mago de la corte de Galdana, el que derrotó a una hidra. Alec, incómodo, aclaró que ya no pertenecía a la corte, y Loki respondió que era una verdadera pérdida. Según él, dejarlo ir demostraba lo idiotas que eran en Galdana. Luego agradeció a Georgia por salvarle la vida, prometiendo devolver el favor algún día, aunque su tono dejaba claro que era puro teatro. Ella, harta, lo apartó de un empujón, sabiendo que era un aprovechado de primera. Y no se equivocaba. El tipo sinvergüenza empezó a pedir más pociones como si hubiera luchado toda la batalla. Cuando los demás le preguntaron por qué tanto drama, Loki explicó que su grupo se había dividido y que ellos solo habían derrotado a uno de los jefes del piso. Alex se tensó al escuchar eso. ¿2 jefes? Loki asintió. Dijo que el otro grupo estaba enfrentando al segundo y que ese era mucho más peligroso. Krasia lo miró con incredulidad, pensando que era una broma, pero no. El segundo jefe también era un no muerto, aunque muy distinto. Un caballero cubierto con una armadura negra completa. Nadie sabía si había algo dentro o si la armadura misma era la criatura. Lo que sí sabían era que los ataques físicos no servían de nada. Eso significaba que todo recaía en Alec. Loki, viendo la atención del grupo, se acercó con algo en la mano. Dijo que tenía justo lo que necesitaban. Era una espada oscura con grabados rojos que parecían moverse. Lo llamó Swatch, un artefacto diseñado para enfrentar enemigos del tipo espiritual. Según él, pertenecía ahora a Alec. Todos se miraron con desconfianza. Loki no era precisamente alguien generoso. Si daba algo de valor, tenía que haber un motivo oculto. Georgia fue la primera en sospechar. Dijo que seguro quería que Alec peleara en el frente, y no se equivocó. Loki asintió tranquilamente, añadiendo que quería que lo hiciera sin usar magia. Claro, la idea parecía absurda. ¿Un mago peleando sin magia? Rain lo miró como si estuviera loco, pero Loki, riendo, dijo que esa era la estrategia. A veces, engañar al enemigo era más útil que mostrar toda la fuerza desde el principio. Según él, la traición, el engaño y la manipulación eran tan importantes como la misma magia. Alec lo observó en silencio. En el fondo sabía que Loki tenía razón en algo. La batalla no solo era poder, sino también inteligencia. Aún así, no podía evitar pensar que aquel tipo estaba completamente desequilibrado. Krasia bufó con fastidio. Georgia cruzó los brazos y Rain simplemente soltó una carcajada. Perfecto, dijo. Y sí, no podía haberlo dicho mejor. El grupo Last Imperiod estaba completo otra vez. Un mago brillante, una arquera poderosa, una senadora de corazón noble, un guerrero temerario y ahora un estratega tan enredado como peligroso. Y mientras nuestro grupo avanzaba con paso firme, en otro rincón del mundo, los gloriosos compañeros del príncipe estaban sufriendo lo que muchos llamarían justicia divina. Su Alteza, convencido de su superioridad, ordenaba a su maga que atacara, pero la pobre no podía conjurar ni una chispa. Y claro, en lugar de pensar con lógica, el tipo comenzó a frustrarse. Intentó avanzar con sus espadas, pero terminó rodeado por el suelo como cualquier novato. Uno a uno, sus compañeros comenzaron a retroceder, temblando del miedo. Todo se vino abajo en segundos, y el príncipe, jadeando, no entendía qué pasaba. Cada movimiento le costaba el doble de esfuerzo. La espada pesaba más que nunca, y su cuerpo ya no respondía igual. Fue entonces cuando recordó que todo había comenzado justo después de echar a Alec del equipo. Pero como era de esperarse,
en lugar de reflexionar, se inventó la excusa más absurda posible. Alec me lanzó una maldición, así que llamó a Vaughan, un noble con fama de chamán, para que lo revisara. Vaughan hizo su trabajo, pasó el huevo, el incienso y todo lo demás, pero no encontró nada. El príncipe se negaba a aceptarlo, decía que algo tenía que estar mal, que no era normal perder tanta fuerza de la noche a la mañana, y que solo podía tratarse de una maldición. Vaughan, curioso, le preguntó si acaso Alec no le había advertido del campo antimagia en el piso 30, a lo que el príncipe respondió con arrogancia que esas cosas eran para magos débiles. Vaughan frunció el ceño, algo no encajaba. Alec había sido parte del legendario grupo que alcanzó el piso 68, así que si había dejado una advertencia era por experiencia, pero el príncipe solo se rió, dijo que esas historias eran exageraciones de plebeyos sin vida y que pronto se encargaría de darle una lección a ese tal Alec. En medio de su discurso ridículo, un mensajero entró corriendo, el rey lo estaba llamando. El tipo, creyendo que su padre lo apoyaría, fue directo al salón del trono. Sin embargo, el ambiente era completamente distinto. El rey lo recibió con rostro serio y le habló de un hombre, Eldas. El príncipe, confundido, preguntó quién era, y el rey explicó que había sido el último mago de la corte, al que él mismo exilió hace más de una década. Aquel hombre había osado decirle que si no trataban mejor a los magos y plebeyos talentosos, Galdana acabaría cayendo. Lo desterraron, le quitaron todo, pero Eldas no se rindió. Asistió a la academia de magia como un simple plebeyo, y con esfuerzo volvió a convertirse en mago de la corte, solo para repetir el mismo mensaje: el reino caerá si se sigue desperdiciando su propia gente. Un año después, Eldas desapareció sin dejar rastro, y aunque el rey lo había considerado un necio, últimamente sus palabras le pesaban. Le preguntó a su hijo si sabía por qué lo había enviado a una mazmorra en primer lugar. Antes de que el príncipe respondiera, el rey explicó que solo quería comprender si aquel viejo mago tenía razón. Admitió que había sido un mal padre y un gobernante orgulloso, pero quería cambiar las cosas. Decidió abrir las puertas del reino a todo aquel con talento, sin importar su linaje. Quería un nuevo Galdana, uno donde personas como Alec pudieran prosperar. El príncipe, sin embargo, se horrorizó. Decía que eso era una vergüenza, que aceptar plebeyos lo haría ver débil, que toda su vida le habían enseñado que los nobles eran superiores. El rey, resignado, le dijo que precisamente por eso quería romper esa cadena de estupidez, pero su hijo seguía sin entender nada. Entonces entró un soldado con una carta. Era la misma que Alec le había dejado al príncipe antes de marcharse. En ella se detallaba toda la información necesaria para superar el piso 30, rutas, trampas y estrategias, todo lo que Alec había tratado de advertirle. Vaughan y el rey lo comprendieron enseguida. Solo alguien con experiencia real podía escribir algo tan preciso, pero el príncipe, herido en su orgullo, no quiso aceptar la verdad. Le dijo que todo era una manipulación y pidió un tiempo para descansar. El rey, preocupado, le pidió a Vaughan que lo cuidara. Mientras tanto, su Alteza se encerró, lleno de rabia y resentimiento. Recordó los momentos en que Alec intentaba hablarle con calma, y en su mente distorsionada interpretó todo al revés. Pensó que Alec lo menospreciaba, que lo consideraba inútil. Ese pensamiento se convirtió en odio, así que cuando Vaughan entró para ver cómo estaba, el príncipe le pidió un favor, uno que seguramente no traería nada bueno. Mientras tanto, regresamos con nuestro grupo, justo cuando Loki explicaba su genial plan, el cual, como era de esperarse, sonaba completamente absurdo. Decía que el jefe que iban a enfrentar era distinto, que no era un simple no muerto, sino un espadachín inteligente. Por eso quería que Alec fingiera ser un guerrero. Según él, el monstruo elegiría a su oponente dependiendo de su estilo, y engañarlo les daría la ventaja. A todos les pareció una locura, pero tenían que escucharlo. Loki siguió hablando, diciendo que usaría una magia de teletransporte para situarlos justo frente al enemigo. El problema era que esa magia era un secreto de estado, y por lo tanto robada. Crecia casi lo golpea al escucharlo, pero Loki restó importancia. Nadie tenía por qué enterarse, le dijo sonriendo. No había mucho margen para discutir, así que Alec aceptó como una condición: si algo salía mal, toda la culpa sería de Loki. Crecia aceptó el trato, aunque de mala gana. Y mientras repasaban el plan, Alec le preguntó a Georgia si realmente podían confiar en él. Ella suspiró y dijo que aunque fuera un fastidio, Loki era un genio. 2 años atrás había coordinado el asalto a la mazmorra arcana y no hubo ni una sola baja. Inteligente, impredecible, pero efectivo. Además, el líder de su grupo, Krista, era una buena persona y eso le daba cierta confianza. Con eso dicho, Alec decidió confiar también. Llamó a Rain y ambos comenzaron a entrenar con sus espadas, mientras los demás preparaban el teletransporte. Loki los observaba con una sonrisa, murmurando que era bonito ver amistades tan antiguas. Crecia, por su parte, comentó que su grupo también existía ese mismo tipo de lazo. Y así, con la tensión disipándose un poco, activaron el portal. El suelo brilló con luz azul y el grupo sintió como sus cuerpos eran arrastrados por una corriente mágica. La sensación era familiar para Alec, como en los viejos tiempos, cuando abrieron los ojos estaban ya en el nuevo piso. Pero como era esperarse, todos menos Alec terminaron cayendo encima de Rey. Fue una escena cómica que no duró mucho, porque al levantar la vista vieron algo impresionante. El jefe del piso apenas se pusieron de pie
todos quedaron en silencio. Frente a ellos se alzaba una figura colosal, cubierta por una armadura negra. Su sola presencia imponía. El aire se volvió pesado y el sonido de sus pasos metálicos resonó por toda la cámara. Los compañeros de Krista, que ya estaban ahí, intentaron resistir, pero se notaba que estaban al límite. El jefe era demasiado poderoso. Al verlos llegar, uno de los heridos gritó que debían avisar al maestro del gremio para pedir refuerzos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Loki apretó los dientes, sabiendo que no había vuelta atrás. Todo dependía de su plan. Rain, impulsivo como siempre, dio un paso al frente y se lanzó sin pensarlo. Alec quiso detenerlo, pero el tipo ya estaba corriendo directo hacia el enemigo. El choque fue brutal. El caballero sin cabeza bloqueó su lanza con facilidad y lo empujó hacia atrás con una fuerza sobrehumana. Rain, sin perder el equilibrio, contraatacó, pero la diferencia de poder era evidente. Aún así, el grupo no pensaba dejarlo solo. Alec apareció a su lado, espada en mano, y ambos comenzaron una batalla de reflejos y velocidad. El sonido de los metales chocando llenaba todo el lugar. Crecia, mientras tanto, ayudaba a los heridos junto a Loki, pero no podía evitar mirar de reojo la pelea. Alec notó algo extraño en medio del combate. La armadura del enemigo estaba vacía, no había cuerpo dentro, solo magia. Rain lo comprendió también, así que decidió arriesgarse. Se lanzó con su capa, haciéndole creer que era un ataque directo, y logró atraparlo por un instante. Aprovechando la distracción, Alec saltó y de un tajo arrancó el casco, pero en lugar de derrumbarse, la armadura se estremeció y una energía oscura comenzó a manar de su interior. El cuerpo sin cabeza cayó de rodillas, solo para levantarse con más fuerza. Un grito sobrenatural recorrió la sala y una criatura aún más grotesca emergió de la oscuridad. Era Dullahan, el caballero sin cabeza. Su antigua montura y su cuerpo se habían fusionado, creando una abominación. Georgia lo reconoció de inmediato, gritando que no era un simple no muerto, sino una leyenda de las mazmorras, un espíritu vengativo nacido de la unión entre un guerrero maldito y su caballo. El Dullahan desapareció en un parpadeo y reapareció justo enfrente de Alec, atacando con una velocidad que ni siquiera pudo anticipar. El golpe lo lanzó contra la columna, pero Rain llegó en el momento justo para cubrirlo. Georgia, concentrada, lanzó una oleada de energía para reforzar a ambos, mientras Krasia activaba sus conjuros de curación. El suelo temblaba con cada golpe. Alec volvió a la carga, utilizando la espada que Loki le había dado. Sin embargo, el monstruo era tan resistente que apenas lograba hacerle cortes superficiales. La criatura rugía, levantando su enorme arma y destruyendo todo a su paso. Alec se preparó para el siguiente ataque, pero el impacto fue tan fuerte que lo estrelló contra la pared. De no ser por Georgia, que formó un escudo a tiempo, habría terminado pulverizado. Mientras se levantaba jadeando, le preguntó a Loki cuánto más necesitaría para completar el hechizo, a lo que el tipo respondió que 5 minutos, lo que hizo que Alec casi explotara. Rey no se quedó callado, le dijo: muévete, maldito prodigio, para ser un mago de la corte, estás llorando demasiado, a lo que Alec le devolvió el grito. Era como volver a los viejos tiempos. Entre los golpes y las bromas, la tensión se rompió un poco. Rain, sin dejar de pelear, le reclamó por haberse encerrado en sí mismo durante tantos años. Dijo que no soportaba verlo tan apagado, que pasaron 6 años luchando juntos, cubriéndose las espaldas, y no entendía por qué Alec no podía confiar en ellos. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier ataque. Alec, con la voz temblorosa, confesó que había querido cambiar las cosas desde dentro, que fue a la corte porque admiraba a su maestro y pensó que podía hacer la diferencia, pero al final fracasó. Había escapado, derrotado por el sistema que quiso reformar. Pero bueno, Loki, observando desde atrás, terminó su conjuro justo a tiempo. Gritó que el monstruo había caído en su trampa. El Dullahan, curioso y furioso, giró hacia él. Loki lo provocó burlándose de su inteligencia y la criatura cayó directo en el círculo mágico. Intentó destruirlo cortando a Loki en dos, pero el cuerpo se desvaneció. Era una ilusión. En ese instante, el verdadero hechizo se activó. La energía del suelo se elevó, formando cadenas de luz que atraparon al monstruo y lo inmovilizaron. Rain, eufórico, corrió hacia él sin pensarlo, pero Loki lo había previsto. Krasia activó una segunda trampa, un teletransporte directo al punto ciego de Dullahan. Rain apareció detrás del enemigo y le dio una poderosa estocada, rompiendo parte de su armadura. Georgia reforzó el ataque con magia de apoyo, mientras Alec, viendo la oportunidad perfecta, comenzó a concentrar toda su energía. Las runas de su espada brillaron y el aire empezó a vibrar. El Dullahan rugió con furia, liberándose parcialmente de las cadenas, pero Loki, debilitado, se interpuso. Usó una espada de luz y con ayuda de Georgia logró detenerlo lo suficiente, gritando con todas sus fuerzas para avisarle a Alec. El joven mago dio un salto y descargó todo su poder en un solo ataque. La espada Swatch cortó el aire, liberando un destello azul que atravesó la oscuridad. El impacto fue tan intenso que el suelo se desquebrajó y la criatura quedó clavada contra la pared. Por un momento nadie dijo nada, solo se escuchaba el eco del metal cayendo. Luego el cuerpo del Dullahan se desmoronó lentamente, desvaneciéndose en polvo. Loki cayó de rodillas exhausto, riéndose entre jadeos. Por su parte, nuestro prota captó la idea al instante y sin pensarlo 2 veces comenzó a conjurar un montón de círculos mágicos uno tras otro y sin detenerse ni un segundo.
Cada trazo era más rápido que el anterior, casi como si su cuerpo se moviera por pura inercia. Sin embargo, ya eran demasiadas horas de combate continuo y el cansancio empezaba a cobrarle factura. Pero aún así, se negó a rendirse. Con toda la determinación que tenía, levantó más círculos, canalizó su magia y lanzó un impacto brutal que resonó con fuerza en toda la sala. El Dullahan se tambaleó ante el golpe, aunque estaba lejos de ser derrotado, aún con todo ese poder seguía en pie, demostrando por qué era un enemigo tan temido. Por otro lado, el hechizo de Georgia ya estaba llegando a su límite. Las runas comenzaban a apagarse y la sujeción mágica se rompía poco a poco. Ella sabía que si Alec no terminaba pronto, todos podían acabar aplastados. Así que le gritó que rematara de una vez. Y claro, él también lo quería hacer, pero había un problema. Esa era su segunda aceleración del día y su cuerpo ya no podía más. Aún así, cuando el sudor le nubló la vista y sintió que las piernas se le doblaban, recordó las humillaciones que había soportado en el otro reino, recordó las miradas de desprecio, las palabras que lo rebajaban y la rabia que se había tragado durante años. Y bueno, como era de esperarse, toda esa ira reprimida se transforma en energía pura. Por cada persona que alguna vez le dio la mano, encontró fuerzas para seguir. Volvió a moverse entre los destellos, casi bailando, canalizando todo lo que le quedaba en el último hechizo combinado. El aire comenzó a vibrar con fuerza cuando completó el círculo final, y en ese preciso instante surgió de él un dragón hecho de rayos, una criatura majestuosa, formada de pura electricidad, que rugió con tanta potencia que el suelo se resquebrajó. Y justo cuando el campo de contención de Georgia se desmoronó, el dragón avanzó directo hacia el Dullahan. El monstruo intentó resistir, pero era inútil. La energía lo envolvió por completo, devorándolo hasta hacerlo polvo. Alec cayó de rodillas, agotado, con la respiración entrecortada, pero en su rostro se dibujaba una pequeña sonrisa. Había logrado proteger a los suyos, y eso era suficiente. Georgia se dejó caer de espaldas, riendo de alivio. Para ella no solo habían ganado una pelea, sino que habían vivido otra aventura juntos. Rain golpeó su lanza contra el suelo, riendo a carcajadas, feliz de ver a su amigo recuperar su mejor forma. Aunque claro, Gracia no se quedó atrás y bromeó diciendo que todavía le faltaba mucho que alcanzar. Como era de esperarse, Rain no desaprovechó el momento para presumir. Hace poco había apostado a quién caería primero, y según él, Alec perdió. El castigo era simple pero simbólico. Debía aceptar una lección. Y bueno, su castigo fue prometer que nunca volvería a ocultar nada del grupo. Si algo lo angustiaba o lo hacía dudar, tenía que decirlo, porque ya no querían volver a pasar otros 4 años separados por malentendidos. Alec protestó al inicio, pero al final terminó riendo. Con una voz temblorosa, aceptó el trato, y mientras se limpiaba las lágrimas, Rain lo abrazó con esa energía de hermano mayor que siempre lo caracterizaba. Y justo cuando el ambiente se había calmado, apareció Loki, fiel a su estilo para celebrar, pero como siempre, algo tenía que ser mal. Tocó una mejilla que no debía y terminó recibiendo una paliza instantánea. Minutos después llegó Reuel, el líder de Recroma, para agradecerles personalmente. Les dio la mano, los felicitó y claro, reconoció que sin ellos la misión habría terminado en desastre. No pasó mucho tiempo para que también apareciera Marvel, su compañera, que le dio un beso en la mejilla a Alec, felicitándolo por su fuerza y su talento. Obviamente eso fue suficiente para que Georgia casi explotara. Marvel solo sonrió con calma y le dijo que tal vez podrían recorrer otra mazmorra juntos algún día, pero Georgia la cortó al instante, diciendo que ni lo pensara, que Alec era parte de su grupo y no se movería de ahí. La tensión se rompió con una risa general y Loki aprovechó para intervenir, felicitando a Alec con un apretón de manos sincero. Le dijo que en su vida había visto cientos de magos, pero nunca a alguien que pudiera lanzar tantos hechizos seguidos sin caer inconsciente. Rain y Gracia lo molestaron enseguida, recordándole que ahora les debía una. Loki lo aceptó con una sonrisa irónica, pero luego soltó algo importante. Para ascender de rango A a S, se necesitaba la aprobación del maestro del gremio y la recomendación de otro grupo de rango S. Reuel, sin dudarlo, dijo que se encargaría de darles esa recomendación personalmente. Alec asintió recogiendo una piedra de núcleo que había caído del monstruo y todos se prepararon para regresar. Lasting Period estaba feliz. Su primera misión juntos después de tanto tiempo había sido un completo éxito. Más tarde, cuando Alec llegó al gremio, Misha lo atendió con una sonrisa. Le contó que todo el mundo hablaba de él, que su nombre ya corría por los pasillos. Solo respondió que se alegraba de ser de ayuda. Revisó el dinero y justo cuando iba a marcharse, el maestro del gremio lo detuvo. Le dijo que alguien lo estaba esperando. Alex se giró y al ver quién era se sorprendió. Bogan estaba ahí, lo saludó con respeto y el hombre fue directo al grano. Le preguntó si de verdad había querido que el príncipe muriera. Alex comprendió la intención y le respondió que aunque lo hubiera intentado, el príncipe jamás habría escuchado. Bogan admitió, dijo que estaba cansado de limpiar los errores de otros, que ahora era el mago del príncipe, aunque más que eso parecía su niñera. El muchacho se vio lanzado al piso 30 por orgullo y casi muere. Lo habían rescatado de milagro y ahora para colmo quería que Bogan fuera su maestro. Alec frunció el ceño, comprendió que el príncipe debía estar cerca y le pidió verlo. Quería cerrar ese capítulo de una vez por todas. Bogan por su parte lo miró y le advirtió que el odio del joven seguía intacto. Luego se encogió de hombros y habló del orgullo de los nobles, algo que él mismo consideraba una completa estupidez. Le dijo que él también era noble, pero no vivía atado a esas tonterías, que él hacía lo que quería, cuando quería y como quería.
Y con eso dicho, ambos bajaron por el mismo pasillo donde Alec había peleado días atrás. Ahí en el fondo de aquel sótano silencioso lo esperaba el príncipe Regulus. Apenas Alec dio unos pasos dentro del sótano, notó la mirada fría del príncipe. El silencio se podía cortar con una espada, pero el primero en hablar fue él, con una voz cargada de orgullo. El príncipe dijo que su padre quería cambiar el reino y que por supuesto él estaba de acuerdo, siempre y cuando eso no implicara tener que convivir con plebeyos. Decía que toda su vida le habían enseñado que la sangre noble era superior y que ahora sentía que sus 15 años habían sido una mentira. Alec lo escuchó tranquilo, aunque por dentro le causaba un poco de lástima. Y bueno, como era de esperarse, Regulus terminó estallando. Le gritó que un plebeyo como él jamás podría entender cómo se sentía, que no tenía derecho a opinar de nada. Pero Alec, con la calma que lo caracterizaba, solo lo miró y le contestó que tenía razón, que no podía entenderlo del todo. Aún así, dejó en claro que si alguna vez lo hubiera escuchado, aunque fuera una sola vez, las cosas habrían sido diferentes. El príncipe se enfureció aún más, no quería oír sermones, y mucho menos de alguien como él. Así que sin pensarlo, lo retó a un combate. Bogan no dijo ni una palabra, se limitó a cruzarse de brazos y dejar que el destino hiciera lo suyo. Regulus desenvainó dos espadas cortas y se lanzó con todo lo que tenía, pero Alec esquivó sus ataques con facilidad, ni siquiera necesitó esforzarse mucho. Recordó que una vez le había sugerido cambiar de arma, pero Regulus, terco como una mula, se negó. Quería usar espadas solo porque eran dignas de un noble, y bueno, ahí estaban los resultados. El duelo duró poco. Alec lo desarmó con movimientos precisos, sin siquiera dañarlo. Bogan soltó una sonrisa cansada y le explicó al príncipe que él mismo lo había animado a pelear. Si tanto quería negar la fuerza de Alec, entonces debía probar que era mejor, pero la realidad hablaba por sí sola. La diferencia era abismal. Regulus cayó de rodillas frustrado. En su mente todo era un caos. No entendía cómo podía perder tan fácilmente ante alguien que consideraba inferior. Sin embargo, poco a poco comenzó a recordar el pasado. Se dio cuenta de que si había llegado tan lejos fue gracias a la magia de apoyo de Alec. Recordó también que Rey le había ordenado a Alec protegerlo en secreto y por eso siempre había sobrevivido a sus locuras. El príncipe bajó la cabeza, apretando los puños con fuerza. Se sentía humillado y la ira lo estaba consumiendo. Recordó el piso 30, ese mismo donde Alec lo había salvado más de una vez. Cuando lo expulsó, trató de pasarlo solo muchas veces y siempre terminó gravemente herido. Luego un día leyó el informe que Alec le había dejado y eso lo enfureció aún más. El documento era perfecto, tenía cada detalle, cada recomendación, incluso advertencias sobre su propio comportamiento. Era un manual hecho especialmente para él y por increíble que sonara, eso lo llenó de rabia. En ese momento le gritó que peleara en serio. Alec suspiró desenvainando su artefacto y le respondió que lo haría, aunque solo para valorar su esfuerzo. Le preguntó además si de verdad el rey planeaba cambiar el reino. Regulus le explicó que su padre quería medir la fuerza de los plebeyos y que por eso los había mandado juntos a la mazmorra. Para él todo había sido una manipulación, pero Alec no lo vio así. Ahora entendía que el único que lo trató con respeto en ese lugar fue el rey. No había perdido esos 4 años, lo había ganado, había aprendido, madurado y comprendido lo que significaba su propio valor. Le pidió al príncipe que se preparara y en un solo movimiento lo desarmó otra vez. El sonido metálico de las espadas rebotó por todo el sótano. Bogan lo miró sorprendido, mientras Regulus lo hacía con rabia contenida. No soportaba la idea de que Alec no quisiera hacerle daño, quería que lo hiriera, que lo castigara, como si buscara redención a través del dolor. Regulus apretó los dientes, perdió la compostura y terminó gritando que no entendía nada, que toda su vida había creído tener razón, pero ahora todo estaba patas arriba. Ni siquiera sabía quién era, y lo más triste era que en el fondo había venido dispuesto a morir si eso hacía que su padre recapacitara. Pero no, Alec no lo odiaba ni lo despreciaba, lo veía simplemente como alguien que todavía podía elegir. Entre lágrimas el príncipe murmuró en silencio: "Lo siento", se disculpó una y otra vez. Alec, con una sonrisa leve, le dijo que lo entendía. Admitió que tampoco tenía todas las respuestas, pero incluso él se preguntaba quién era y qué debía hacer. Mientras tanto, Bogan aprovechó el momento para acercarse con una caja en las manos. Dentro estaba la capa de mago de la corte que alguna vez le perteneció a Alec, junto con una carta firmada por el rey. En ella decía que su puesto siempre estaría disponible, no como una orden, sino como una petición personal. El príncipe le ofreció ambas cosas, esperando que las aceptara, pero Alec negó con la cabeza. Dijo que su grupo no aceptaba a quienes se marchaban por capricho y que él tampoco quería volver a esa vida. Le pidió a Bogan que agradeciera al rey por su amabilidad, pero que le dijera que su camino era otro, que ahora tenía verdaderos compañeros y no necesitaba más. Regulus, molesto, tiró la capa al suelo y le dijo a Bogan que se marcharan. "Eres un idiota por rechazarlo", le comentó antes de irse. Alex se limitó a responder con ironía, diciéndole que no podía esperar mucho de un plebeyo inútil. Regulus soltó una risa amarga y mientras salían del sótano, dijo que lo odiaba. Bogan observó a ambos sin decir
decir nada, aunque en el fondo sabía que algo había cambiado. Siguió al príncipe fuera del lugar, mientras Alec permaneció de pie unos segundos, respirando profundo. Cuando salió finalmente al exterior, la brisa de la tarde lo golpeó en el rostro. Miró hacia arriba, el cielo despejado, y sonrió con calma. Había cerrado un ciclo. Ya no era el mago de la corte que buscaba aprobación, ni el joven que se escondía detrás de los demás. Ahora era un aventurero libre. Pero bueno, aquí termina la primera parte de este anime. Pero tranquilos, aún está en emisión. Y este únicamente fue resumen de los primeros 5 capítulos. Así que si quieren que traiga la siguiente parte, este video deberá llegar a los 5000 likes y 1000 comentarios con la frase exiliado. Además, de esa forma sabré que se quedaron hasta el final. Eso es todo por mi parte. Y sin más, sayonara.